La depresión siempre ha estado presente en la humanidad. En la actualidad, esta enfermedad se considera como el mayor trastorno epidemiológico del siglo. Es una enfermedad común y esta se origina tanto por factores internos como externos y puede llegar al punto de incapacitar a una persona por completo en su vida diaria. Por otro lado, en la actualidad, el trabajo es la herramienta más importante que poseen las personas, ya que mediante este las personas logran satisfacer las necesidades y subsistir en el día a día. Es por esto que cuando existe una renuncia por parte de una persona que presenta un cuadro depresivo, deben de considerarse todos los puntos que se desarrollarán a continuación. La depresión se define como la totalidad semiológica presentada como un hundimiento vital, una vivencia existencial de la muerte donde se sufre por vivir. Se asienta en 4 planos o dimensiones fundamentales para establecer su concepto, los cuales son el plano semiológico, que son una serie de síntomas o signos agrupados estructuralmente en 4 dimensiones: el humor depresivo, el hundimiento energético vital, trastorno de la comunicación y alteración de los ritmos biológicos. El segundo plano es el plano patogénico, es una alteración en el funcionamiento de los sistemas neurotransmisores, como el deceso de la actividad noradrenérgica en el cerebro. El tercer plano es el plano terapéutico. Este plano se fundamenta en que la mayor parte de las depresiones responden a un plan de psicoterapia combinado con medicamentos antidepresivos, es decir, que produce mayor estimulación noradrenérgica. Plano etiológico. Este abarca una escala que va desde la endogeneidad hasta los trastornos somáticos. En este se puede distinguir las 4 grandes categorías de la enfermedad depresiva, que son las siguientes. La depresión endógena. Este tipo de depresión se crea en el cerebro de las personas, es decir, no necesita de un factor externo para ser estimulada. La segunda es la depresión situativa. Esta es producto por alguna situación de sufrimiento o acontecimiento infortunado. La tercera es la depresión neurótica. Esta es una consecuencia desproporcionada causada por alguna experiencia aflictiva que sucediera en la vida de la persona. Y la depresión sintomática estas son las depresiones causadas por enfermedades médicas, lesiones, discapacidades o sustancias adictivas que actúan directamente en el cerebro. Dicho lo anterior, la depresión es un estado emocional caracterizado por sentimientos de inutilidad, abatimiento, tristeza, indignidad, culpa y desesperanza profundos. Lleva al que la padece a la soledad, pérdida de la motivación, enlentecimiento motor y a la fatiga. Y esta depresión puede llegar hasta el punto de causar un trastorno psicótico y afectar a la persona de manera completa, incapacitándola para actuar de forma normal en la vida. Efectos de la depresión en el trabajo. Existen varios efectos de la depresión en el trabajo. Uno de estos son las exigencias laborales, las cargas del trabajo, las demandas, entre otros. Estos aspectos se derivan de los puestos, el entorno laboral, las funciones laborales, relaciones interpersonales, diseño y contenido de las tareas. Por otro lado, la depresión se considera como una alteración psicosocial. Las alteraciones psicosociales se pueden dar de 2 tipos. El trabajador es exodepresivo, donde este tipo de trabajador asiste al trabajo con una depresión adquirida fuera del trabajo. El trabajador endodepresivo es el tipo de trabajador que adquiere la depresión dentro de la labor. Para este caso, el trabajador debe tener 2 tipos de relaciones, en la cual entra en una doble dinámica o abandona el trabajo por baja labor, donde con el tiempo se va desvinculando y se aleja de sus compañeros, pero sigue laborando con bajo rendimiento y un alto riesgo laboral. Al tener un trabajador depresivo pueden ocurrir ciertos escenarios, como el rendimiento laboral puede disminuir, debido a que la depresión afecta su rendimiento, dado a que pierde mucho tiempo sumergido en la tristeza, impidiendo cumplir sus actividades correspondientes, debido a que su estado de ánimo es bajo y su productividad está por el piso. Además que la calidad de su trabajo es mala,
porque pierde el foco de los detalles y funciones. Una persona en depresión es común que cometa errores en el trabajo y si se le señalan sus errores, su estado depresivo aumenta porque percibe que el mundo está contra él. También puede ocurrir que el trabajo se convierta en una carga. Con un trabajador depresivo, el trabajo se vuelve una pesadilla. No disfrutan el aprendizaje, dado que no tienen ningún tipo de motivación. Por otro lado, su mente se carga de problemas. Un trabajador depresivo tiene el problema de que su mente deja que los problemas sean más grandes que la solución y se consume en la tristeza sin tener la oportunidad de pensar en nada ni en nadie más. Por otro lado, la relación con sus compañeros se va a ver afectada. En este caso, la depresión pasa a ser un estado relativo o de reacciones impulsivas, porque sienten que todos los están atacando. La relación con los compañeros de trabajo se va a ver afectada y, debido a su tristeza, va a ser transmitida a todo el ambiente de trabajo. Una persona depresiva prefiere estar sola a estar acompañada. Considera a las otras personas un estorbo. Conociendo ya el concepto y los efectos que la depresión tiene en el trabajador, es importante determinar los factores que desencadenan esta enfermedad. Sin embargo, hay que destacar que el trabajador es un ser integral y desagregarle de sus roles sociales, tales como lo son ser hijo, hermano, padre, madre, amigo, colaborador, entre otros, es imposible. Y por ende, un trabajador a la hora de ejercer sus labores puede presentar signos o indicios externos que no se pueden ignorar. En lo que respecta a la depresión, influyen muchos factores y se pueden separar en genéticos, somáticos, sociodemográficos y psicológicos, donde cada uno juega un papel importante y que unidos desencadenan la enfermedad. A continuación se define cada factor y se muestran algunos ejemplos. Factor genético. Se ha observado que los antecedentes de este trastorno en la familia tienen una fuerte correlación con el desarrollo de la enfermedad. Con esto se puede decir que las posibilidades de que una persona sufra depresión es de un 10% a un 15% si uno de sus padres o un hermano presenta la enfermedad y de un 50% si ambos padres padecen el síndrome. Factor somático. El riesgo de desorden depresivo es mayor en personas con desórdenes somáticos, como dolor de cabeza, hombros, espalda, brazos, piernas, entre otros, sin importar dónde estén localizados o si son crónicos o no, e independientemente del número de factores somáticos presentes. En lo que se refiere a los colaboradores, la depresión aumenta casi el doble en quienes informan un dolor crónico. Factor sociodemográfico. En las variables sociodemográficas que constituyen un factor de riesgo para el desarrollo de la depresión, se sabe que las mujeres presentan mayor riesgo que los hombres, llegando esto a ser el doble en las trabajadoras. En cuanto a la edad, los mayores porcentajes están entre la población de 18 a 44 años de edad, grupo laboralmente más productivo. También se afirma que la pertenencia a clases sociales inferiores y la inadecuada situación socioeconómica representan peligro. Factor psicológico. Estas pueden considerarse como factores psicosociales, pues se refieren a elementos externos del individuo y los efectos que provoca en él. En el primer caso se encuentran las exigencias laborales, cargas de trabajo, demandas y estresores. En el segundo caso, el concepto se refiere al efecto que produce en el trabajador. Al analizar los factores, no se logra hallar una relación directa entre el trabajo y la depresión que podría sufrir un colaborador. Sin embargo, hay factores en los que las condiciones laborales podrían crear un gran impacto. En cuanto al factor somático, equipo inadecuado o falta del mismo, puede generar enfermedades laborales y por ende dolor temporal o crónico. En los factores sociodemográficos se puede relacionar la alta vulnerabilidad de las mujeres al sufrir depresión con las diferencias sociales y algunas veces laborales, como los salarios más bajos y la falta de oportunidades de ascenso en comparación a los hombres. Para terminar, los factores psicológicos que se relacionan con la carga laboral, responsabilidades y estrés están relacionados con el lugar de trabajo. Tipos de depresión.
La depresión se puede categorizar en varios tipos, dentro de los cuales tenemos los siguientes. El trastorno depresivo mayor. Este es el tipo de depresión más característico y el que concentra la mayoría de los síntomas. Por ejemplo, cuando el paciente se muestra extremadamente apático y con inhibición psicomotriz. Esto también es llamado melancolía. En los casos más graves conduce al estupor depresivo, es decir, cuando el paciente se encuentra inmóvil e incluso puede rechazar comer o beber. También podemos encontrar síntomas como el tener un estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi todos los días. La pérdida de interés en las actividades que antes eran gratificantes, la baja autoestima, sentimientos de culpabilidad, pensamientos suicidas, entre otros. Dentro de este tipo de depresión existe un subtipo en el que aparecen trastornos delirantes, es decir, creencias firmemente sostenidas pero sin fundamentos adecuados. Otro tipo de depresión es la distimia. Esta se caracteriza por síntomas de larga duración que pueden durar 2 años o más. Sin embargo, si bien estos síntomas son menos graves, pueden no incapacitar a una persona, pero sí impedir el desarrollo de una vida normal o que ésta pueda sentirse bien. Las personas con distimia también pueden padecer 1 o más episodios de depresión grave a lo largo de sus vidas. Los síntomas más comunes son la falta de energía o fatiga, la baja autoestima, las dificultades para concentrarse o para tomar decisiones, sentimientos de desesperanza, entre otros. También tenemos el trastorno afectivo estacional. Este aparece de forma regular y repetida, coincidiendo con cambios estacionales. Generalmente aparece entre las estaciones de otoño e invierno y está asociado con los cambios lumínicos, es decir, cuando comienza a disminuir la luz solar. Somnolencia excesiva, apetencia por carbohidratos, junto con los síntomas típicos de la depresión, destacando la fatiga, el aislamiento social y la tristeza e irritabilidad, son sus principales síntomas. También tenemos el trastorno bipolar. Este implica la existencia de episodios depresivos graves alternados por otros de exaltación de las funciones mentales, conocidos popularmente como manías. Consiste en la aceleración del pensamiento, hiperactividad, gestos descontrolados, insomnio, irritabilidad y cambios de humor muy drásticos. Otros síntomas también pueden ser cuando se tienen sentimientos persistentes con la tristeza, sentimientos de desesperanza o desamparo, baja autoestima, sensación de ineptitud, culpabilidad excesiva, deseos de morir, pérdida de interés en las actividades habituales, dificultad en las relaciones, molestias físicas frecuentes, perturbación en el sueño, hipersensibilidad ante el fracaso o el rechazo, irritabilidad, hostilidad, agresión, entre otros. También tenemos la ciclotimia. Estas son manifestaciones leves e imprevisibles con cambios frecuentes de estado de ánimo, es decir, se puede pasar de la euforia a la tristeza. Estos cambios de ánimo pueden suceder en varios días, sin motivo aparente, y las personas que sufren de ciclotimia son sujetos muy inestables. Los síntomas más comunes suelen ser los siguientes: sentirse triste, desesperanzado, vacío, con ganas de llorar, cuando sienten irritabilidad. Esto usualmente se da en niños y adolescentes, cuando se tiene pérdida de interés en actividades que alguna vez se consideraron placenteras, cambios en el peso, sentimientos de inutilidad o culpa, problemas de sueño, inquietud, fatiga o cuando se sienten lentos, problemas para concentrarse o inclusive pensar en la muerte o el suicidio. Protección constitucional al derecho a la salud. Voto número 2018-20.818 de la Sala Constitucional. El voto realizado por la Sala Constitucional en diciembre del 2018 con referencia al expediente que se basaba en la solicitud hecha por una profesora al Ministerio de Educación Pública ante la Sala Constitucional solicitando la reinstalación al puesto que ocupaba ella antes de presentar su renuncia. Previamente a que la profesora acudiera a esta sala, ella ya le había solicitado al MEP la restitución de su puesto, alegando que en el momento de la renuncia ella padecía de depresión. Sin embargo, esta entidad se negó debido a que ella fue quien solicitó en primer lugar la renuncia. La Sala Constitucional resolvió este asunto ordenándole al Ministerio de Educación Pública que la profesora le fuera restituido su puesto, ya que la solicitud de renuncia que ella presentó ante esta institución la realizó en un momento que presentaba una condición de vulnerabilidad amparado por un dictamen médico de la Caja Costarricense del Seguro Social, y esto a fin de cuentas le afectó su derecho constitucional al trabajo, por lo que de esta manera la profesora fue reinstalada en el puesto que tenía antes de renunciar. Gracias al caso anterior se puede notar que para el ordenamiento jurídico costarricense, los casos de complicaciones de salud, en este caso un cuadro depresivo, son aspectos muy importantes. En la resolución anteriormente mencionada, la Sala Constitucional menciona que el patrono debe brindar
al trabajador en condición de vulnerabilidad la posibilidad de tratarse y rehabilitarse antes de interrumpir o cesar su relación laboral, aun cuando la propia persona afectada sea quien lo solicita. Es decir, con base en esta resolución se puede inferir que en casos como el mencionado, donde la persona trabajadora sufre de un cuadro depresivo, la Sala Constitucional considera que se tiene que buscar siempre una solución que sea la que más beneficie al trabajador, por ejemplo, dándole la posibilidad de que pueda acogerse a una incapacidad mientras soluciona su situación de salud. En síntesis, hablamos que la depresión es la totalidad semiológica presentada como un hundimiento vital, una vivencia existencial de la muerte, donde se sufre por vivir, la cual se asienta en 4 planos: plano semiológico, plano patogénico, plano terapéutico y plano etimológico. En cuanto a los efectos de la depresión en el trabajador, tenemos que la alteración psicosocial se puede dar en 2 tipos: trabajador exodepresivo y trabajador endodepresivo. Además, al tener un trabajador depresivo, el rendimiento laboral disminuye, el trabajo se convierte en una carga, la mente del colaborador se carga de problemas, la relación con los compañeros se ve afectada, entre otros. En lo que respecta a los factores del trabajo que influyen en la depresión, tenemos el factor genético, factor somático, factor sociodemográfico y factor psicológico. En los tipos de depresión está el trastorno depresivo mayor, distimia, trastorno afectivo estacional, trastorno bipolar y ciclotimia. La protección constitucional al derecho a la salud, voto número 2018-20818 de la Sala Constitucional, se tiene que si un colaborador presenta la renuncia bajo depresión, el patrono debe brindar al trabajador en condición de vulnerabilidad la posibilidad de trasladarse y rehabilitarse antes de interrumpir o cesar su relación laboral, aun cuando la propia persona afectada sea quien lo solicita.